Hola, gracias por acompañarnos en Teleantioquia, el canal regional de los antioqueños. Un canal que nació hace 35 años y que desde entonces acompaña a los antioqueños por el mundo. Hoy estamos en diferentes plataformas, en las pantallas de los televisores, en los celulares, en las tabletas, en toda nuestra estrategia digital. Gracias por estar acá. Hoy un tema muy importante, la justicia penal, militar y policial, que se encarga de la investigación y juzgamiento de delitos cometidos en actos relacionados con el servicio por parte de miembros uniformados de la fuerza pública, pasa ya a ser un despacho ya deja de ser un despacho del Ministerio de Defensa a ser una unidad administrativa especial. Muchos objetivos tendrá la justicia penal, militar y policial, entre ellos la independencia y la legitimidad. El tema de hoy, en A Punto. El gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, puso en marcha una reforma a la justicia penal militar que ahora tendrá independencia del Ministerio de Defensa. El decreto, que ya fue firmado por el primer mandatario de los colombianos, cambia estructuralmente el juzgamiento y podría arrojar mejores resultados en las investigaciones que se adelanten contra militares y policías que deberán responder ante sus propios jueces, magistrados y fiscales. El decreto 312 de 2021, con el cual se crea la Unidad Administrativa Especial de Justicia Militar y Policial, estará a cargo del vicefiscal Fabio Espitia y crea las bases para que la justicia penal militar pase al sistema oral y se cree la fiscalía de esa jurisdicción y el grupo de investigadores judiciales que apoyarán a los fiscales. Con este decreto desaparecerán los jueces instructores y serán reemplazados por fiscales que no dependerán administrativamente del mando militar o de policía, sino del rector de la unidad. Estos fiscales solo investigarán y tendrán que acudir a jueces de control de garantías para pedir órdenes de detención de los uniformados procesados. La justicia penal militar dejará de funcionar como hasta ahora. La implementación que se espera empiece a funcionar a partir del próximo año llevará a esta jurisdicción al sistema penal acusatorio que conocemos en la actualidad. Habrá jueces de control de garantías, recepción de denuncias, imputación de cargos y juicios orales y públicos. La transformación de esta jurisdicción implica que contará con sus propias oficinas de planeación, de asesoría jurídica, de tecnología y comunicaciones, entre otras dependencias. Incluso contará con una escuela de justicia penal militar que se dedicará básicamente a la formación y capacitación en materia jurídica e investigativa a los funcionarios y empleados de la unidad y podrá proponer convenios con organismos nacionales o internacionales relacionados con la formación de los funcionarios. ¿Cuál es el alcance de este decreto y cuáles son los cambios más sustanciales en esta reforma? Esto es A Punto. Hablaremos hoy en A Punto de esos cambios que tiene actualmente la justicia penal, militar y policial. Nos acompaña hoy el abogado Andrés Úsuga, él es exoficial naval de la Armada Nacional de Colombia, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás. También está finalizando su magíster en Derecho de la Universidad de Antioquia. Abogado, bienvenido a A Punto y empecemos por la pregunta, la más inicial de todas, ¿qué es la justicia penal militar? ¿En qué se diferencia? La justicia penal militar, gracias Felipe por la invitación a ti y al canal de los antioqueños. Básicamente es una representación del fuero, que es una figura un poco más grande. Entonces, esa jurisdicción especial solamente tiene para entregar que hay unos militares y hay unos policías, o los militares y los policías de cualquier país necesitan que los jueces y que sus fiscales tengan un conocimiento especializado, específico, sobre qué hacen ellos, sobre cómo se desempeñan ellos, porque hay muchos más fueros, ¿no? Pero este fuero militar necesita tener unos jueces especiales para que las actuaciones que tengan ellos sean justipreciadas, se dice en derecho, sean valoradas con una real ponderación de toda la cantidad de situaciones que se viven a nivel de las operaciones militares y policiales. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos con la justicia penal, militar y policial? Ok. Desde el año 2000, con el código de 1999, hay un código que es la ley 522,
se creó la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar. Esta Dirección Ejecutiva era un despacho más del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa tiene una estructura realmente muy básica, son 3 viceministerios, las Secretarías Generales y la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar. Venía operando desde el año 2000 más o menos, y se había dado una orden, por decirlo así, en la ley 1407, que es el Código Penal Militar, el último, y en la ley 1765, de que saliera de la estructura del Ministerio de Defensa ese despacho. ¿Y con qué objetivo? Han habido muchos cuestionamientos en las últimas 2 décadas por parte de organismos internacionales, inclusive de organismos propios internos, sobre la legitimidad de los fallos de la justicia penal militar. ¿Por qué? Pues porque decían, eso prácticamente es un yo con yo, están sacando fallos, pero es que ustedes dependen del Ministerio de Defensa, no están en la rama judicial, que es pues otra de las teorías que han utilizado, pero cuando usted se da cuenta, no necesariamente en ninguna parte del mundo, bueno, o al menos en Occidente, la justicia penal militar pertenece a la rama judicial del poder, sino que puede seguir estando en el Ejecutivo, pero no dependiendo del mando operacional, no dependiendo del mando militar, sino separado, que fue lo que acaba de pasar. Entonces crean una unidad administrativa especial con autonomía financiera, con autonomía para decidir, donde ya no se nombra, por ejemplo, al director o directora, no lo nombra el ministro de Defensa, sino que lo nombra directamente el presidente de la República. En este caso, el doctor Fabio Spitia. Es Sí. el director de la Justicia Penal Militar Policial de Colombia. El doctor Fabio Spitia es un civil, no es un militar. ¿Usted qué opina de esto? ¿Debería ser un militar el que esté ahí al frente de la Justicia Penal Militar o es mejor que sea un civil el que lo esté? Bueno, yo creería que sí es, no necesariamente que fuera un militar, aunque sería mejor porque ya hay mucha gente en la reserva activa, coroneles, inclusive generales. De hecho, te cuento, Felipe, de los 8 o 9 directores ejecutivos que se han tenido desde que se creó, 3 o 4 han sido militares, 3 de ellos generales, el primero de ellos fue un general también, y creo que es mucho mejor que sea un militar, pero no solamente militar, sino que también sea abogado y que tenga pues su especialización o que conozca de operaciones militares, porque pues los civiles efectivamente no tienen el conocimiento, y seamos muy sinceros, en ninguna universidad del país, en ninguna facultad de Derecho del país, en ningún pregrado de Derecho del país se enseña, a menos que sea la Universidad Militar Nueva Granada, la asignatura o inclusive la especialización en Derecho Penal Militar. Lo que significa que sí es muy importante para dirigir esta unidad administrativa especial, en este caso, o para dirigir en el pasado la dirección ejecutiva. Yo creería que sí es mejor que haya sido un militar o que sea un militar, pues porque entiende mucho mejor las vicisitudes que viven soldados y policías en Colombia. Pero frente a esa posición, muchos sectores políticos del país mencionan la palabra impunidad como un sinónimo de estar al frente de la justicia penal militar de un militar. Ahorita me cuenta su respuesta después de esta información comercial importante en A Punto. Administrativa Especial de Justicia Militar. Continuamos en A Punto con Andrés Úsuga, experto en temas penales y militares. Y le preguntaba antes del corte, doctor Andrés, acerca de la impunidad que puede traer que sean militares los que estén al frente de la justicia penal militar policial en Colombia. Bueno, yo creo que eso es una observación válida, pero que tiene poco sustento en cuanto a los que la hacen. Esto es, la impunidad no solamente se ha dado en la justicia penal militar. Creo que la impunidad en la justicia penal ordinaria es altísima, es de más del 90%, y creo que no pasa por quién dirija o no dirija la dirección ejecutiva, o en este caso ya la unidad administrativa especial. ¿Por qué? Quien dirige la unidad no es juez, quien dirige la unidad no es quien investiga, no es fiscal, no es quien está dictando, no es quien está haciendo las cosas en derecho. Simplemente él dirige la jurisdicción, por decirlo así. Es como lo que hace en este momento la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por ejemplo, en el caso que acaba de nacer, o el Consejo Superior de la Judicatura, que es quien administra la justicia.
pero sí creemos que debería ser un militar, pues porque entiende muchísimo mejor la sociología militar colombiana, y en este orden de ideas, pues creo que favorecería la idoneidad de quien está al frente de esta jurisdicción. ¿Por qué en la misma justicia están militares y policías siendo estos últimos civiles? Sabes, Felipe, que con eso también hay otra gran discusión académica que aprovecho para que quienes nos estén viendo, y sobre todo en la academia, se dé. Yo considero que podría también ser un error, porque hoy hay un solo código sustantivo, por decirlo de cierta forma. Esto es, donde están las faltas, donde están los tipos penales, para ser mucho más exacto, donde están los tipos penales militares y policiales, es un solo código. Pero donde están las faltas o los tipos disciplinarios de los militares están en una ley, y los tipos disciplinarios de los policías están en otra ley, que es la ley 1015. Yo también consideraría que en un futuro que podría pensarse en construir unos tipos penales especialmente para militares, especialmente para los policías, sí, porque no es la misma función, y creo que desde los años 60 es una gran confusión que se ha venido dando en que policías y militares confundan o dupliquen sus funciones. No es correcto, y creería yo que le haría un bien al país en evaluar de una forma a los policías y en evaluar de otra forma a nuestros militares del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Tiene diferentes asesores la justicia penal militar en Colombia, tiene un consejo asesor también integrado por diferentes sectores sociales y políticos, como la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles son las funciones de este consejo asesor? ¿Para qué sirve este consejo asesor dentro de la justicia penal militar? Yo creo que efectivamente lo que están buscando, porque el consejo asesor pues, es nuevo, es creado con el decreto del pasado 26 de marzo, es efectivamente tener una visión omnicomprensiva de que no solamente es una jurisdicción que la consagra la Constitución Nacional, sino que adicionalmente hace parte también de todo el aparato judicial, así no haga parte de la rama judicial. Entonces se le pide colaboración a la Corte Suprema de Justicia, en su sala penal específicamente, y a otros actores para que vayan alimentando o retroalimentando con las experiencias buenas que se tengan, por ejemplo, lo que está pasando en este momento con la digitalización o la virtualización de la justicia, que nos ha cambiado todo el tema con pandemia, para poder llevar esas experiencias buenas que están aplicando en la justicia ordinaria también a la justicia especial o a la jurisdicción especial de justicia penal militar. ¿Uniformados que cometan delitos comunes podrán ser juzgados por esta justicia penal militar? No, los delitos comunes, fíjate que es importante decírselo a la ciudadanía, y esa pedagogía es completamente esencial. Los militares y policías, adicionalmente a que tienen un código penal militar, también les aplica el código penal ordinario. O sea, cualquier militar tiene muchísimas más limitaciones que cualquier ciudadano del común, porque no solamente está cubierto bajo la égida de ciudadano, sino que adicionalmente tiene la égida de militar o de policía, y esto le restringe mucho más su actuar. Entonces, hay delitos esencialmente militares, el delito del centinela, el delito del ataque al subalterno, el ataque al superior, inutilización voluntaria, ¿qué más te digo? Delito del centinela, que es el que casi todo el mundo conoce, abandono del servicio. Son delitos netamente militares o policiales, pero esos son los delitos que están en el Código Penal Militar, pero adicionalmente también se tienen por ejemplo, para darte un ejemplo que la gente lo entienda, un delito de corrupción que se cometa al interior de las fuerzas, lo juzgará la justicia ordinaria, no necesariamente, y de hecho, no específicamente la justicia penal militar. Pregunta también de muchos colombianos, los falsos positivos, ¿qué pasará con estos procesos legales que hay en este momento frente a los falsos positivos en Colombia? Yo creo que hoy se ha decantado bastante la jurisprudencia por parte no solamente de la Corte Suprema de Justicia, incluso del Consejo de Estado. Hay mucha gente que está dictando pues, doctrina sobre esto, y delitos que no tengan que ver con las actuaciones del servicio ya se han depurado, y muchísimo más. Si son delitos de lesa humanidad o si son delitos, por decirlo en términos muy jurídico-penales, ya del Estatuto de Roma, entonces
no se van a tocar por parte de la justicia penal militar, pero yo creo que sí es importante también dar un poco de claridad que los jueces penales militares y los fiscales penales militares también tendrán que empezar a entender sobre temas de derecho operacional, sobre temas de derecho internacional humanitario y sobre temas de derechos humanos que también influyen en los delitos que se cometan en la jurisdicción especial. Seguimos en un momento hablando de la nueva justicia penal, militar y policial en Colombia. Estamos en A Punto, ya regresamos. Continuamos en A Punto, gracias por quedarse con nosotros, doctor Andrés Úsuga. Continuamos en el programa de hoy hablando de la justicia penal, militar y policial. Y usted inicialmente me mencionaba un término que me gustaría que entráramos un poco más, el fuero militar. ¿Qué es el fuero militar? ¿Cambia el fuero militar con esta nueva justicia penal militar? Yo te agradezco mucho por esa pregunta, Felipe, porque me permite explicarle a la ciudadanía que el fuero es una figura que no se la inventaron en Colombia. El fuero es algo que está en todas las constituciones, inclusive de Occidente, y que consiste en unas garantías que la gente a veces lo ve como unos beneficios para unos funcionarios determinados por su labor determinada. Por ejemplo, te voy a explicar muy rápidamente que hay otros fueros. Los altos dignatarios del Estado tienen un fuero también. Esto es, a los gobernadores o a los senadores, representantes a la Cámara, al propio presidente de la República, no los juzga un juez ordinario, los juzga la Corte Suprema de Justicia. Y les tocó hacer un acto legislativo modificándolo hace poco tiempo para que tuvieran una doble instancia. Los altos dignatarios de Colombia no tenían doble instancia hasta hace muy poco. También hay otros fueros, por ejemplo el fuero sindical. Hay un fuero de la maternidad, de las señoras que están en embarazo, no las pueden despedir de un trabajo porque están en esa condición especial. Pero el fuero militar comporta tres cosas. Uno, que se tenga un juez natural, que en este caso es precisamente la justicia penal militar. Dos, que se tengan unas normas especiales, el código especial, pero adicionalmente que este fuero, por decirlo así, sancionatorio, tenga como unas tres vertientes. Uno, que es el penal, como el del que estamos hablando en este momento. Dos, un fuero disciplinario, porque no será lo mismo juzgar a un funcionario estatal normal, a un secretario de despacho de una gobernación o de una alcaldía, a juzgar a un militar o un policía. Y tres, un fuero penitenciario y carcelario. La gente se preguntará, ¿por qué penitenciario y carcelario? Porque no va a ser muy lógico que quien persiguió toda la vida a los delincuentes o a quienes estaban en contra del Estado o en contra de la ley, lo encierren en la misma parte donde están a quienes usted persiguió. Entonces, por eso también, por ejemplo, en este momento hay unos llamados CRMs o centros de reclusión militar, hay 9 en todo el país, uno acá inclusive muy cerca, en el batallón Ospina en Bello, y eso significa que ese tratamiento especial pues no es porque los militares sean más o menos que ningún ciudadano, sino que simplemente su labor implica tener unas garantías jurídicas y procesales para que juzgados y una vez condenados tengan ese tratamiento especial. ¿Cambian un poco las instancias en esa nueva justicia penal militar? No, hasta ahorita no, porque lo que se está haciendo es administrativamente buscar legitimidad. Había una cantidad de críticas diciendo que entonces en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en el Estatuto de Roma, entonces en La Haya, y una cantidad de actores internacionales diciendo que no era absolutamente legítima la sentencia que salía por parte de un juez penal militar o del Tribunal Superior Militar. ¿Qué es lo que busca el gobierno? Sacar del Ministerio de Defensa a esta unidad administrativa especial para que, quitándole el mando de la influencia, esos fallos realmente tengan la legitimidad que se busca y buscar la eficiencia en el sancionar a quien se deba sancionar, pero también en absolver a quien se tenga que absolver. Será una entidad autónoma, entonces financieramente también, pero sabemos que estos procesos de investigación judicial necesitan muchos recursos. ¿De dónde salen los recursos entonces para que opere
de la mejor manera a esta justicia penal, militar y policial? Te cuento básicamente que lo que viene a pasar desde este momento. En el presupuesto general de la Nación, que se discute todos los años, había un rubro que decía Ministerio de Defensa. Y de ese rubro del Ministerio de Defensa salía un rubro pequeñito que era la Dirección Ejecutiva. Hoy ya la Dirección Ejecutiva tendrá que ir a las comisiones económicas terceras y cuartas de Senado y de Cámara a luchar, por decirlo de cierta forma, su propio presupuesto. Ya no será un presupuesto vía el Ministerio de Defensa, sino será un presupuesto con un renglón propio en el presupuesto nacional. Y en ese orden de ideas se crea entonces una oficina de planeación, se crea una oficina de control interno disciplinario, se crea una oficina de control interno, tendrá su propia secretaría general y tendrá su propia autonomía para nombrar funcionarios y para desvincularlos también. ¿Por qué te cuento todas estas cosas como tan de la minucia? Porque no se tenía hasta este momento eso, que como era un despacho del Ministerio de Defensa, entonces dependía de la oficina de planeación de allá, dependía de la oficina de control interno disciplinario y de contratación inclusive. Hoy podrá tener un presupuesto propio y tendrá la autonomía para contratar en el cumplimiento del estatuto contractual. Por último, doctor Úsuga, ¿habrá militares en la Justicia Especial para la Paz? Ya los hay. ¿Sí? Ya hoy actualmente hay muchos que se acogieron. De hecho hay muchos generales, hay otros coroneles que también ya están dictando una versión, capitanes, mayores, y cada vez más poco pues los grados subalternos. Yo simplemente haría un llamado y es que hubiera siquiera un grado de, al menos de ponderación o al menos de igualdad en cuanto a las audiencias que se han venido presentando de los militares y policías y de los miembros del hoy Partido Comunes, toda vez que unas han sido televisadas con toda la prensa del mundo y otras han sido a puerta cerrada, y creo que eso no es equitativo en cuanto a lo que estamos buscando en ese sistema, que es la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Y esos partidos, algunos partidos de la izquierda en Colombia, pues tienen muchas opiniones enfrentadas a lo que hemos conversado en este programa acerca de la justicia penal, militar y policial. ¿Confía usted en esta herramienta del Estado? Yo no solamente confío, sino que creo que es absolutamente necesaria, y creo que se quedan absolutamente sin argumentos esos sectores que siempre han sido contra el establecimiento o contra el Estado colombiano, en cuanto a los temas de las críticas de legitimidad que se les venían haciendo, porque fíjate que la noticia es pues muy nueva y efectivamente no han podido, no tienen nada que decir en contra de eso. Lo único que pediríamos es que se tripule, por decirlo de cierta forma, con gente muy idónea y se le dé una formación muchísimo más profunda a todos los que la van a integrar sobre los temas que te dije: derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho operacional y el propio derecho penal ordinario, que vienen todos los de la universidad. Doctor Andrés Úsuga Marín, abogado experto en Derecho Militar, gracias por estar en A Punto. Muchísimas gracias, Felipe, a ti, a toda la teleaudiencia y a todos los antioqueños también. Muy pronto nos vemos acá en la pantalla de Teleantioquia con otro tema en A Punto.